Pues siendo algo más de la hora convocada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sean mis primeras palabras este año para transmitiros mis deseos de lo mejor y que especialmente la salud os propicie el camino hacia la plenitud en mayúscula en la que todos estamos intentando ir avanzando. Agradezco a todos los que habéis venido, tanto a nivel presencial como por Zoom, vuestra presencia en el día de hoy, también a los que posteriormente lo puedan ver o escuchar a través del YouTube. Y agradezco, como siempre, a la rama Arjuna y a su presidenta, Silvia Tarragó, la buena disposición y sobre todo, que haya ese talante en favor del libre pensamiento que desgraciadamente no es excesivamente abundante en la sociedad en la que hoy nos movemos. Pero desde luego yo personalmente estoy teniendo la satisfacción de poder percibir y vivir que ese libre pensamiento se compagina con un claro principio de fraternidad en la tolerancia, por lo tanto, en el respeto a la libertad y a la igualdad metafísica de todos los seres humanos. Gracias por todo ello. Dicho esto, empezaré hoy con una ligera reflexión. Ante cualquier disyuntiva o problema que pueda tener una persona, hay desde una sencilla perspectiva dos posibles actitudes. La del inmaduro, que suele abrumarse, y la del inteligente, que suele mantener aplomo. La reflexión es normalmente síntoma de madurez. Por ello, lo deseable es aprender a pensar por uno mismo. Las escuelas filosóficas o religiosas, las denominadas de misterio, tenían dos tipos de enseñanza. La exotérica, con X, para las personas no demasiado evolucionadas, y las esotéricas con S, para aquellas que asumen la responsabilidad de su actuación libre. El exoterismo, con X, se refiere a las doctrinas y enseñanzas de tipo filosófico-religioso que son susceptibles de ser divulgadas públicamente y sin secreto. También puede referirse a las formas rituales o externas de una convicción o creencia. El esoterismo, vamos a ver si no funciona el sistema este, que veo ahora. El esoterismo es un término genérico usado para referirse, el esoterismo con S, al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados. El esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico que busca los efectos y las causas externas. Repasemos seguidamente algunos conceptos antes de entrar propiamente en el tema de hoy. Algunos conceptos, digo, que nos serán útiles en el tema de hoy, pues subyacen en el método que utilizan o son instrumentos de las escuelas mistéricas. En primer lugar, el misterio propiamente dicho. Un misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño o inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está.
La diferencia entre misterio e incógnita no está siempre clara, porque algunos de los llamados misterios en realidad son simples incógnitas. El término misterio deriva del latín mysterium, del griego mysterion, y en este contexto significa secreto, rito o doctrina. Los misterios son formas de pedagogía primitiva que parten de la premisa de que el verdadero conocimiento o comprensión es el resultado de la asimilación de la información a través de la totalidad del ser humano. El iniciado recibe información simultánea de tipo intelectual, emocional y física al ser el personaje activo de dicho drama. Así, el iniciado se convierte en el dios o el héroe. Según Eliphas Levi, el misterio es un abismo que atrae constantemente nuestra inquieta curiosidad por el terror de su profundidad. Una manera de vincular el misterio, según Eliphas Levi, al terror que sentimos todos, probablemente, ante lo que llamamos oscuridad. Se considera que hay dos tipos de misterios. Los misterios mayores trataban de los principios de la regeneración espiritual y revelaban a los iniciados no solo el método más sencillo, sino también el más directo y completo de liberar sus naturalezas superiores de la esclavitud de la ignorancia material, y dan a entender, mediante visiones místicas y espléndidas, la dicha del alma, cuando ésta se purifica del envilecimiento de la naturaleza material. Por su parte, los misterios menores son relativos a cuestiones cívicas y morales, tendentes a la mejora o perfección en la vida terrenal, con ligeros vislumbres del tránsito posterior. Estas definiciones las he sacado del libro de Manly Hall en la página 93 de su libro Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Por su parte, el símbolo, del latín symbolum y del griego simbolón, compuesto de sim, que significa con, conjuntamente, y balein, lanzar, arrojar, tirar, es decir, arrojar juntos. Es la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Son una abstracción que nos permiten bien comunicarnos, bien evolucionar. En las muchas etapas que componen la evolución, en la forma de comunicación humana, del desarrollo del lenguaje hablado a la escritura, los signos visuales representan la transición de la perspectiva visual a través de las figuras y los pictogramas, a las señales abstractas. Sistemas de notación capaces de transmitir el significado de conceptos, palabras o sonidos simples. Los signos y símbolos transmiten ideas en las culturas prealfabetizadas y prácticamente analfabetas, pero su utilidad no es menor entre las verbalmente alfabetizadas. Al contrario, es mayor. Los signos y símbolos son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos y algunos, como los signos gestuales, incluso por ciertos animales. Los símbolos son específicamente humanos. Los signos han dado lugar a un importante campo de estudio, la semiótica. El signo no requiere más que algo predeterminado. El símbolo, por su parte, permite ser interpretado de forma distinta en razón del observador. La propia Blavatsky, en su libro, en el volumen primero de su Doctrina Secreta, en la página 305, transmitiendo el criterio de Kenneth Mackenzie, dice, a propósito de la diferencia entre emblema y símbolo:
Dice, el primero, el emblema, comprende una serie mayor de pensamientos que el último, pero el otro, el segundo, puede decirse más bien que encierra una sola idea especial. Por su parte, la alegoría, del griego alegoría, figuradamente, es una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales u objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Dibujar lo abstracto, hacer visible lo que solo es conceptual, obedece a una intención didáctica. Se basan normalmente en metáforas. En la filosofía, una alegoría se usa para ilustrar ideas que son difíciles de comprender, especialmente cuando se quiere explicar un concepto abstracto. Ejemplos de alegorías que todos tenemos en la mente es, por ejemplo, el de una mujer con una balanza en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados, representando, como todos sabéis, la justicia. Otro ejemplo de gran significación y de utilidad pedagógica es, por ejemplo, la caverna de Platón. Por su parte, la leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita, favoreciendo la idealización del hecho o de su protagonista. Pueden presentarse elementos sobrenaturales como milagros, criaturas feéricas, es decir, del mundo de las hadas, o de ultratumba. Por ejemplo, en su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadiduras o modificaciones culturales que originan todo un mundo de variantes. Una de las más comunes es la cristianización de leyendas paganas. Después, cuando hablemos de algunas de las escuelas de misterios, veremos como ejemplos concretos de esto que acabo de decir. La palabra leyenda proviene del verbo latino legere, cuyo significado variaba entre escoger, acepción de lo que proviene elegir, y leer. Ejemplos de leyendas muy conocidas son la leyenda del rey Arturo o la del Cid campeador. Pues bien, los símbolos, las alegorías, las leyendas, al igual que los mitos que ya traté en una anterior charla, son instrumentos para transmitir veladamente verdades para que puedan ser desveladas con nuestra búsqueda y reflexión. Desde el principio de la historia de la humanidad, la gente ha estado buscando el propósito de la vida, el conocimiento y la sabiduría. Desde tiempos inmemoriales han tratado de entender el mundo en el que vivimos. Si esta búsqueda que nos impele nuestro fuego interior, es persistente, el camino a menudo conduce a las puertas de una escuela de misterios. Por lo tanto, abordemos en primer lugar qué son las escuelas de misterios. Las escuelas de misterios son los centros espirituales de la humanidad y lo han sido también durante miles de años. Las enseñanzas de las escuelas de misterios tienen como objetivo ayudar a la gente a desarrollar su potencial y mantener una orientación universal que cubra todas las áreas esenciales de la vida. La irreflexión es casi sinónimo de puerilidad, mientras que la reflexión simboliza la madurez. Los misterios son obras dramáticas sagradas que se representaban en momentos señalados. Su objetivo principal era enseñar la doctrina de un Dios único, la resurrección del hombre a la vida eterna, la dignidad del alma humana y conducir a las personas para ver la sombra de la divinidad en la belleza, la magnificencia y el esplendor del universo. Nadie puede vivir de forma inteligente
si no se posee un conocimiento fundamental de la naturaleza y de sus leyes. Para poder obedecer, el hombre tiene que comprender, y los misterios se dedicaban a enseñar a los hombres el funcionamiento de la ley divina en la esfera terrestre. Se brindaba al hombre una manera de recuperar el estado que había perdido. En la escuela de misterios, los estudiantes aprenden y aprendían a volverse cada vez más hacia lo más alto, a desarrollarse más y a ser guiados por lo más alto. En este proceso tiene lugar un camino de refinamiento humano por su elevación hacia lo espiritual. En el pasado hubo escuelas de misterios en todos los momentos de la historia. Incluso sus orígenes parecen remontarse hasta el Neolítico. En muchas culturas antiguas eran los centros espirituales donde se guardaban los misterios. Son las guardianas de la sabiduría eterna. Preservan enseñanzas accesibles solo para un pequeño círculo de iniciados. Hay y ha habido escuelas de misterios orientales y occidentales. Su principal caracterización es el secreto asociado a las particularidades de la iniciación y la práctica ritual, que no pueden ser reveladas a extraños. Constituían en la Grecia o en la Roma clásicas uno de los tres tipos de religión helenística, lógicamente en Grecia, siendo los otros el culto imperial o la religión étnica particular de una nación o estado, y las religiones filosóficas como el neoplatonismo, que ya también tratamos en una anterior charla. Así, los misterios complementan la religión civil en lugar de competir con ella. Una persona podía fácilmente observar los ritos de la religión estatal, ser iniciado en uno o más misterios y al mismo tiempo adherirse a una determinada escuela filosófica. Se pueden esbozar una serie de características que los cultos mistéricos compartían. Hacían hincapié en el secreto de sus prácticas y en rituales de iniciación emocionales. Normalmente son psicodramas, para que un nuevo miembro se uniera al grupo. Todos ellos, a excepción del culto mitraico, que después hablaremos, estaban abiertos a todas las personas, incluyendo hombres y mujeres, esclavos y libres, jóvenes y ancianos. Intentan transmitir el conocimiento a través de la experiencia, o más bien intentaban que uno asimilara vivencialmente los conocimientos que iba adquiriendo gracias a los trabajos que se hacían en estas escuelas. Entremos ya a tratar sobre algunas de estas escuelas. He intentado hacerlo por orden cronológico. La más antigua que se conoce es la de los misterios de Tammuz, Istar y Marduk. Tammuz e Istar es uno de los primeros ejemplos de la alegoría del dios que muere y es probable que sea anterior al 4000 antes de Jesús. Tammuz ocupa un lugar destacado como hijo y esposo de Istar, la diosa madre de los babilonios y los asirios. Istar, a la cual se consagró el planeta Venus, era la divinidad más venerada de la mitología babilonia y la asiria. Tammuz moría a mediados del verano. La resurrección de Tammuz era un acontecimiento que se celebraba mucho y entonces se lo aclamaba como redentor de su pueblo. El mito de Istar simboliza el descenso del espíritu humano a través de los 7 mundos o esferas de los planetas sagrados. Otro ritual mistérico entre los babilonios y los asirios era el de Marduk y el dragón, que es probablemente el origen de la llamada alegoría cristiana del San Jorge y el dragón. Fijaos que esta escuela, como he dicho, ya existía o empezó a existir
4.000 años antes de nuestra actual era. La segunda por orden cronológico, que más que escuela es la consideración de la diosa, es Cibeles. Era la diosa griega de la madre tierra que fue adorada en Anatolia desde el Neolítico. De acuerdo con la mitología griega, fue Cibeles, Rea, quien inició a Dioniso en su culto misterioso. Se asocia a Cibeles principalmente con la fertilidad. Su equivalente romano era Magda Mater, la gran madre, o Idaea Mater, madre del Ida. Es una deidad de vida, muerte y resurrección. Su consorte, cuyo culto fue introducido más tarde, era Atis, del que hablaré después. Siguiendo esta línea cronológica, hablo ahora de los misterios. Evidentemente tengo que hacer simplemente un breve comentario sobre cada una de las escuelas, porque aún así se haría excesivamente prolijo el tema. Los misterios de la pirámide, se supone que la palabra pirámide deriva de pir, fuego, con lo cual significa que es la representación simbólica de la llama divina, la vida de cada criatura. Los misterios enseñaban que las energías divinas de los dioses descendían sobre la parte superior de la pirámide, que se comparaba con un árbol invertido, con las ramas abajo y las raíces en la parte superior. Quizás los que lo pudieron escuchar recordarán que ya en una anterior charla yo hablé del árbol invertido, de lo que en Oriente se le denomina asvata, con toda la significación de profundidad simbólica que tiene este árbol. Pues bien, con un bloque tosco e inacabado, el hombre sale de la cantera y mediante la cultura secreta de los misterios, poco a poco se va transformando en un piramidón, equilibrado y perfecto. Por las cámaras y los corredores místicos de la Gran Pirámide pasaban los iluminados de la antigüedad. Era el lugar del segundo nacimiento. Se revelaba al nuevo iniciado la capacidad para conocer a su espíritu guardián. Se le explicaba la manera de separar su cuerpo material de su vehículo divino. Y para consumar la magnum opus, la gran obra, se le revelaba el nombre divino, el nombre secreto e inefable de la divinidad suprema. Los que podáis estar escuchándome, que creo que alguno hay, que ha practicado o practica la masonería, habrá visto que algunas de las cuestiones de los misterios de la pirámide se vivifican también en algunos de los actuales ritos masónicos. Los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos eran ritos de iniciación anuales al culto a las diosas Deméter y Perséfone, que se celebraban en Eleusis, cerca de Atenas, en la antigua Grecia. Se extendieron posteriormente al Imperio Romano. Perséfone, diosa de la agricultura, fue secuestrada por Hades, el dios de los muertos y el inframundo. Los misterios eleusinos celebraban el regreso de Perséfone en primavera, pues este era también el regreso de las plantas y la vida a la tierra. Había dos clases de misterios eleusinos, ya lo hemos comentado antes, los mayores y los menores. Los menores se celebraban en Eleusis en el mes de Antesterión, sobre marzo aproximadamente. Los misterios mayores tenían lugar en Boedromión, el primer mes del calendario ático, equivalente aproximado a septiembre, normalmente el día 15 de este mes, en la época de la vendimia. También, lógicamente, en razón a culturas muy agrícolas, los misterios se vinculaban mucho
a todas las tareas agrícolas. En la época, como he dicho, de la vendimia, y duraban 7 días. Se cree que los misterios habrían empezado, estos eleusinos, en torno al 1500 antes de Cristo, durante la época micénica. El sacrificio del pan y del vino se celebraba en sus ceremonias. Como veis también, el símbolo y el sacrificio del pan y del vino fue anterior al cristianismo. Los ritos, así como las adoraciones y creencias del culto, eran guardados en secreto, y los ritos de iniciación unían al adorador con el Dios, incluyendo promesas de poder divino y recompensas en la otra vida. Entre los participantes, probablemente, de estos misterios, hubo personalidades como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Plutarco o el propio Cicerón. Antes he hablado de Atis. Pues bien, Atis es en la mitología griega y frigia el amante de Cibeles, su serviente eunuco y conductor de su carroza tirada por leones. Sus sacerdotes eran eunucos en referencia a Atis y la castración. El culto a Atis comenzó hacia el 1200 a.C. en el monte Díndimo, al oeste de la actual Turquía. En la medida que el culto orgástico de Cibeles se diseminó desde Anatolia hasta Grecia y finalmente hasta Roma, durante la época de Claudio, el culto de Atis la acompañó. El nacimiento de Atis se celebraba en Roma el 21 de marzo, equinoccio de primavera. En Frigia existía una escuela notable de filosofía religiosa que giraba en torno a la vida y la muerte prematura de otro dios salvador, conocido también como Atis o Atis, sea con I latina o Y, que nació el 24º día de diciembre a medianoche. Coincidencia, como todos tenemos en la mente, del nacimiento de la Navidad en nuestra cultura. A los ritos de Atis debe el mundo moderno el simbolismo del árbol de Navidad. Atis permaneció, otra curiosa coincidencia, 3 días en la tumba y resucitó en una fecha que coincide con la alborada de Pascua. Se alimentaba al recién iniciado exclusivamente con leche para simbolizar que todavía era un bebé desde el punto de vista filosófico. Y Atis representa, en consecuencia, la conciencia humana, que es la que tiene que ir evolucionando, expansionándose. Pasamos a los misterios samocráticos. Los misterios de Samotracia o cabíricos estuvieron vinculados a la oposición política de Atenas, ciudad afín, en cambio, a los misterios de Eleusis. Como rasgo específico de los mismos, es que se ofrecía a los criminales una posibilidad de absolución, de purificación, y esta ceremonia asumía la forma ritual de una confesión, hecho excepcional en la religión griega. Fue uno de los más importantes de la Grecia antigua. Los dioses de los misterios de Samotracia son los llamados cabiros y se sitúan en el ámbito de la religión de la Tracia, como he dicho. Pasemos a los misterios pitagóricos, probablemente unos también de los más conocidos posteriormente. El pitagorismo fue un movimiento filosófico-religioso a mediados del siglo VI a.C. La escuela pitagórica estaba conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos, cuya creencia más destacada era que todas las cosas son o pueden representarse en esencia en números. Fijaos que una de las cuestiones también esenciales que Blavatsky transmitió es que los números junto a los colores
y números, colores y sonidos, perdón, son tres de las cuestiones fundamentales para ir comprendiendo lo que es el ocultismo, lo que es la vida o el mundo esotérico con ese. El pentagrama fue un importante símbolo religioso usado por los pitagóricos. La religión y la ciencia no eran para Pitágoras dos compartimentos separados sin contacto alguno, sino más bien constituían los dos factores indisociables de un único estilo de vida. Mediante la contemplación del principio de orden manifestado en el universo, especialmente en los movimientos regulares de los cuerpos celestes, se iba purificando progresivamente el hombre hasta terminar por liberarse de la metempsicosis o ciclo de reencarnaciones y adquirir finalmente la inmortalidad. En Grecia y en Roma se concebía la muerte como el paso a una segunda existencia y por tanto no como una extinción definitiva, sino como un cambio de estado que acontece a algo oculto e invencible. El 10 tiene el sentido de la totalidad, de final, de retorno a la unidad, finalizando el ciclo de los 9 primeros números. Para los pitagóricos es la Santa Tetractis, el más sagrado de todos los números, por simbolizar a la creación universal, fuente y raíz de la eterna naturaleza, y si todo deriva de ella, todo vuelve a ella. Es pues una imagen de la totalidad en movimiento. El pensamiento pitagórico estaba dominado por las matemáticas, a la vez que era profundamente místico. Parece que la doctrina pitagórica parte de la doctrina de Anaximandro sobre la última sustancia de las cosas como lo ilimitado. La Santa Tetractis pitagórica engloba, como todos sabéis, 1. La unidad, lo divino, origen de todas las cosas, el ser inmanifestado. 2. La díada, el desdoblamiento del punto, el origen de la pareja masculino-femenino, en definitiva, la polaridad del mundo manifestado, dualismo interno de todos los seres. 3. La tríada, los 3 niveles del mundo, el celeste, el terrestre, el infernal y, por lo tanto, de todas las trinidades. Y finalmente el 4, el cuaternario, los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, y con ellos la multiplicidad del universo material. El conjunto constituye la década, la totalidad del universo, 1 más 2 más 3 más 4, 10. Y fijaos que el 10 está compuesto del 1 y el 0, es decir, el 0 el absoluto y el 1 sería el primer logos, el principio antes de la separación para el 2 y por lo tanto para la manifestación. Otra escuela, para terminar ya esta diapositiva, es Adonis. Adonis simbolizaba la muerte y la renovación anual de la vegetación y cuya naturaleza estaba atada al calendario. Su equivalente semítico es Tammuz, del que ya hemos hablado antes, y el etrusco Atunis. Su culto era femenino y se desarrolló en el círculo de jóvenes mujeres alrededor de Safo en Lesbos, sobre el 600 a.C. Probablemente su etimología se remonta al antiguo semítico Adón, Señor, que también fue usada como Adonai para referirse a Yahvé en el Antiguo Testamento. Los misterios de Adonis se celebraban todos los años en muchas partes de Egipto, Fenicia y Biblos. Y, nuevamente, curiosidad, Adonis nació el 24 de diciembre a medianoche y con su desdichada muerte se estableció un rito mistérico que llevó la salvación a su pueblo. El adoniasmos era la ceremonia de lamentación
por la muerte prematura del dios asesinado. Sus ritos se celebraban en la gruta de la Natividad de Belén. Después de pasar 3 días en la tumba, otra curiosidad, Adonis se levantaba triunfante el 25º día de marzo, en medio de las aclamaciones de sus sacerdotes y sus seguidores, con los términos, evidentemente no en castellano, de ha resucitado. El neófito pasaba por la muerte simbólica del dios y después de ser resucitado por los sacerdotes, ingresaba en el estado de bienaventuranza de la redención, gracias a los sufrimientos de Adonis. Y pasamos, no os preocupéis, son muchas escuelas mistéricas, pero concluiremos. Las siguientes son los misterios órficos. Los órficos, asociados al mítico poeta Orfeo, veneraban a Dioniso, que una vez descendió al inframundo y regresó, y a Perséfone, que descendía anualmente al inframundo durante una temporada y luego regresaba. El eje central del orfismo es el sufrimiento y la muerte del dios Dioniso. En la creencia órfica, este mito describe a la humanidad como poseedora de una doble naturaleza, el cuerpo y una chispa o alma divina. Para lograr la salvación de la existencia material, había que someterse a una purificación. Los órficos intentaban llevar una vida ascética, sobre todo mediante la adhesión a una estricta dieta vegetariana. Los órficos se interesaban sobre todo por el origen del cosmos, el mundo de los dioses y la humanidad, así como el destino del alma después de la muerte. El proceso de purificación podía y puede ser largo y realizarse en varias transmigraciones del alma o metempsicosis, en definitiva, diversas reencarnaciones. Sabacios es el nombre de un dios de carácter mistérico. Era una deidad probablemente de Asia Menor, Frigia o Fenicia, y padre celestial de los frigios y tracios. El culto a Sabacio era iniciático y parece estar relacionado con el de la Magna Mater, ya hablada antes, la Gran Madre, es decir, como antes se ha dicho, con la diosa Cibeles. Se celebraban por la noche y como parte del ritual se pasaba una serpiente viva sobre el pecho del candidato. La serpiente dorada era el símbolo de Sabacios, porque esta divinidad representaba la renovación anual del mundo gracias al poder solar. Sabéis que la serpiente es un símbolo que puede ser interpretado en positivo o en negativo, pero que como consecuencia del cambio de su piel es un símbolo perfecto para los ciclos de las distintas reencarnaciones. Misterios dionísicos o báquicos. Aquí pasamos ya a unos misterios un pelín del mundo del placer. En estos misterios a veces se empleaban sustancias psicoactivas y otras técnicas que inducen al trance para eliminar las inhibiciones y restricciones sociales, librando así a la persona para que regrese a un supuesto estado natural. En su fase final, los misterios cambiaron de énfasis, pasando de una orientación tónica, con C inicial, es decir, del inframundo, a una trascendental y mística. Están asociados en un culto al vino. Todos habremos visto al dios Dionisos con las uvas del vino en su mano. Los misterios osirianos eran paralelos a los dionisíacos. La posesión por un espíritu implicaba liberación de las reglas y restricciones de la civilización. Serapis o misterios de User-et. Era una deidad sincrética greco-egipcia,
a la que Ptolomeo I declaró patrón de Alejandría y dios oficial de Egipto y Grecia, con el propósito de vincular culturalmente a los dos pueblos. El culto de Serapis se convirtió en uno de los principales de Occidente, con una gran popularidad. La destrucción del Serapeo de Alejandría y de su famosa imagen en el año 391 o 392, los historiadores no lo tienen claro exactamente si es un año o el otro, eso sí, tras el decreto de Teodosio, marcó el declive final del denominado paganismo en todo el imperio. La escuela secreta de filosofía de los egipcios estaba dividida entre los misterios menores y los mayores, como hemos dicho también antes. Los primeros estaban, no obstante, en Egipto consagrados a Isis y los segundos a Serapis y Osiris. La información relacionada con los rituales de los grados superiores de los misterios egipcios se ha recogido a partir de la inspección de las cámaras y los pasillos en los que se hacían las iniciaciones. Los laberintos también eran una característica notable en relación con el rito de Serapis. Simbolizaban los enredos y las ilusiones del mundo inferior por los cuales vaga el alma humana en su búsqueda de la verdad. Su poder continuó hasta el siglo IV de la era cristiana. Misterios de Isis y Osiris. Son unos ritos de iniciación religiosa que se hacían en culto a la diosa Isis en el mundo greco-romano. Están basados en otros ritos misteriosos, particularmente en los misterios eleusinos ya anteriormente comentados en honor a la diosa griega Deméter, y se originaron alrededor del siglo III a.C. Los misterios se remontan a la antigua religión egipcia, eran un símbolo de muerte y resurrección. Los misterios de Isis estaban conectados de alguna manera a la salvación y la garantía de una vida en el más allá. Se siguieron realizando hasta finales del siglo IV después de Cristo y desaparecieron gradualmente al inicio del siglo V después de Cristo. El culto griego y romano de Isis desarrolló una serie de ritos de iniciación dedicados a Isis y Osiris, basados en ritos mistéricos grecorromanos anteriores, pero influenciados por las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. El iniciado pasaba por una experiencia que simulaba el descenso al inframundo. Los elementos de este ritual se asemejan a la fusión de Osiris con el sol en los textos funerarios egipcios. Plutarco escribió su relato del mito de Osiris para una sacerdotisa griega de Isis. Pasemos ahora a algunos misterios ya de la Europa más occidental, concretamente los druídicos en Britania y las Galias. Actuaban como mediadores entre los dioses y los hombres. Se atribuye a la orden druídica un conocimiento profundo de la naturaleza y sus leyes. La geografía, las ciencias físicas, la teología natural y la astrología eran sus estudios preferidos. Tenían conocimientos básicos de medicina, en particular del uso de plantas medicinales. El muérdago no solo era sagrado como símbolo del remedio universal o panacea, sino también porque crecía en el roble. A través del símbolo del roble, los druidas adoraban a la divinidad suprema. Los druidas iban siempre vestidos de blanco. Era símbolo de su pureza y el color que ellos usaban para simbolizar el sol. Las enseñanzas de los druidas se dividían en dos partes diferenciadas. La más sencilla, un código moral, se enseñaba a todo el mundo, mientras que la doctrina esotérica, más profunda, solo se presentaba a los sacerdotes iniciados. Creían en la transmigración y en la reencarnación. Antes de que se confiaran a un candidato, las doctrinas secretas de los druidas tenían que jurar guardar el secreto. Tanto la cruz como la serpiente, nuevamente,
eran sagradas para los druidas. Pasemos al mundo escandinavo, los misterios odínicos, góticos o escandinavos. Su fecha de fundación es incierta, pero se estima entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Jesús de Cristo. Sus ritos secretos celebraron la muerte de Balder y representaron la pena de dioses y hombres en su muerte y su restauración a la vida. Los rituales de los misterios odínicos eran muy similares a aquellos de los griegos, persas y brahmanes. El drama sagrado que formó la base de los misterios odínicos era como sigue. Llamaron el Creador Supremo, invisible de todas las cosas, el Todo Padre. Su regente en la naturaleza era Odín, dios tuerto, como Quetzalcóatl, de la cultura quechua. Odín fue elevado a la dignidad de la deidad suprema. Según el Drótars, el universo fue formado del cuerpo de Ymir, el gigante de la escarcha, del frío. Fueron dados en criptas subterráneas o cuevas, en cámaras, en concreto en un número de 9, representando los 9 mundos de los misterios. Debe ser entendido que todos estos mundos eran invisibles a los sentidos, excepto el mundo de la tierra, denominado Midgard, la casa de criaturas humanas. Hay indudablemente una relación entre los 9 mundos de los escandinavos y las 9 esferas o planos por los cuales se inicia de los misterios eleusianos basados en su ritual de la regeneración. Aquellos misterios festejaban la muerte del hermoso y encantador Balder y representaban la pena de los dioses y los hombres ante su muerte y su vuelta a la vida. El odinismo sustituyó al culto de Thor, el dios del trueno, la divinidad suprema del antiguo panteón de Escandinavo. Fueron destruidos por el cristianismo, aunque la causa fundamental de su decadencia probablemente, presuntamente, fue la corrupción del clero. Al candidato que quería ingresar se le encomendaba la misión de resucitar a Balder de entre los muertos. Los sacerdotes que lo iniciaban eran emblemas del sol, la luna y las estrellas. La inmortal composición de Richard Wagner, El anillo del Nibelungo, se basa en los rituales mistéricos del culto odínico, como todos sabéis. Ya voy concluyendo. Misterios de Mitra, difundida entre los siglos I y IV después de Cristo. El mitraísmo gozaba de gran popularidad, sobre todo entre los legionarios romanos. Las mujeres estaban estrictamente excluidas. Es de las pocas escuelas de misterios, como he dicho antes, en donde solo podían participar varones. Era un complejo sistema de 7 grados de iniciación y comidas rituales comunitarias. Se reunían en templos subterráneos. El culto alcanzó su apogeo a finales del siglo II y en el siglo III, tras la adhesión del emperador Cómodo, por lo tanto, hacia los años 180 a 192 de nuestra era. La relación con el dios solar romano Sol se fue estrechando con el paso del tiempo, hasta que Mitra y Sol acabaron a menudo fusionándose. Con el establecimiento del cristianismo, el mitraísmo desapareció y cayó en un olvido casi total. Fue declarado ilegal en el año 391 por el emperador Teodosio. Los mitraístas sufrieron persecución de parte de los cristianos y su culto fue suprimido y eliminado en el Imperio Romano para finales del siglo IV. Los misterios gnósticos. La escuela se formó en el siglo I después de Cristo. Los principios del gnosticismo, del que ya hablamos también en una anterior charla, se describen bien en esta declaración, que dice: de los eones universales hay 2 brotes,
sin principio ni fin, que salen de una sola raíz, que es el poder invisible. De estos brotes, uno se manifiesta desde arriba, es el gran poder, la mente universal, y el otro, desde abajo, es el gran pensamiento. El pleroma es una sustancia especial que se produce como consecuencia de la combinación de eones espirituales y materiales. Del pleroma se diferenciaba el demiurgo. Según el sistema gnóstico, del uno eterno emanaban 3 parejas de opuestos, que sumadas a él formaban un total de 7. La escuela del gnosticismo se dividió en 2 partes fundamentales, llamadas habitualmente una el culto sirio y la otra el culto alejandrino. Coincidían en lo fundamental, pero la segunda se inclinaba más hacia el panteísmo, mientras que la primera era dualista. A partir del siglo III su poder decayó y los gnósticos prácticamente desapareciendo del mundo filosófico. Y antes de pasar a 2 breves consideraciones de los misterios americanos, termino con los misterios platónicos, tentativa hecha por los valentinianos, gnósticos, y los neoplatónicos de Alejandría para imitar las iniciaciones de Eleusis. Los secretos cosmogónicos, los fenómenos astronómicos y el dogma moral y religioso era el fondo de la doctrina que se revelaba a los iniciados. Y finalmente, los misterios americanos. He significado quizá los 2 más conocidos. El de Xibalbá. Para los mayas, el inframundo o el mundo subterráneo tenía y aún tiene una importancia trascendental. Dentro de su cosmovisión, el cielo ocupa los 13 niveles superiores y el inframundo 9 niveles. Muchas pirámides, me refiero a las pirámides que hay en América, se construyeron sobre cuevas, reflejando esa concepción religiosa. Las pruebas de los misterios de Xibalbá en realidad eran 7. Si analizamos los símbolos que aparecen en las imágenes de sus sacerdotes y sus dioses, resulta evidente que los quichés poseían las claves del misterio de la regeneración. Entre los misterios de los indios centroamericanos existe una doctrina sorprendente acerca de los mantos consagrados o las capas mágicas. Y termino con esta serie de escuelas, que es con la de Midewiwin, o Maidwiwin, depende si el que sepa más inglés que yo. El Maidwiwin, o la Gran Sociedad de Medicina, es una religión secreta de algunos de los pueblos indígenas de las regiones marítimas de Nueva Inglaterra y Grandes Lagos en América del Norte. Se traduce también como el camino del corazón, y una interpretación de Maid sería misterio espiritual. Es una tradición flexible y tenaz que proporcionó un entorno institucional para la enseñanza de la cosmovisión del pueblo ojibwa. Las experiencias históricas habidas y brevemente comentadas, brevemente no por el número de escuelas, pero sí por razón del tiempo que tenemos para hablar de ellas. Entiendo que son útiles para reflexionar sobre la utilidad para los individuos y la propia humanidad en la evolución futura. Por ello, y ahora sí que ya entro en las conclusiones, planteo algunas conclusiones. Primera, una frase de Deepak Chopra cuando dice: con la religión sigues el camino de otro, con la espiritualidad creas tu propio camino. En consecuencia, el esfuerzo que representa la propia reflexión y la búsqueda del yo interior es el que nos puede poco a poco caminar hacia una verdadera y sincera espiritualidad. Por el contrario,
si no queremos o no podemos hacer ese esfuerzo, será también positivo seguir el camino de otro, pero eso será la religiosidad. Y me pregunto, ¿son necesarias hoy en día las escuelas de misterios? Ahí lo dejo. En todo caso, recuerdo una frase de José Ortega y Gasset que decía: siempre que enseñes o que transmitas algo, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. En consecuencia, yo creo que es una reflexión esta de Ortega y Gasset que merece pensar en ella, por cuanto estamos acostumbrados, y desde luego la televisión es un ejemplo claro de ello, de tener una actitud pasiva y de ir digiriendo lo que se nos transmite, cuando quizás de lo que se trata es de escuchar todo, pero digerir aquello que cada uno de nosotros, desde nuestra reflexión interna, deseamos incorporar. Las escuelas de misterios en las culturas medas, egipcias y grecorromana daban cobertura social para quienes tenían las inquietudes de cultivar, investigar y reflexionar sobre lo intangible. Fueron fundamentales en la transmisión y depósito o custodia de lo que denominamos la sabiduría divina o filosofía perenne. El misterio del Dios que muere era universal entre los colegios iluminados y venerados de las enseñanzas sagradas. Es la clave de la redención y la regeneración, tanto universal como individual. Al inicio de esta charla yo he hablado de la persona como Dios o como héroe. Pues bien, ese misterio del Dios que muere y que renace probablemente es algo que está en cada uno de nosotros. Un aspecto común en todas estas escuelas es que el iniciado en ellas comienza simbólicamente una nueva existencia en relación con el espíritu inmanente y con conciencia de un traspaso de éste de carácter eterno. Una cuestión que en la actualidad podemos someter a consideración sin duda es si todavía existe o no la necesidad social y cultural de mantener en círculos reducidos y semicerrados o no de personas este conocimiento. La fundación de la Sociedad Teosófica fue sin duda una iniciativa probablemente audaz en su momento, pero también necesaria para abrir a un número más amplio de personas estas ideas. Y además con un espíritu omnicomprensivo y por lo tanto verdaderamente tolerante, y así yo lo percibo en mi experiencia personal. La confrontación con el materialismo, el dogmatismo y los intereses creados es evidente, pero la progresiva y cíclica evolución requiere asumir este reto y ponernos humildemente al servicio de que la verdad en mayúscula entre paulatinamente en la mente y en el corazón de más seres. El sendero espiritual es una andadura individual, en la que nuestro libre albedrío conlleva la responsabilidad del avance o retroceso en la evolución. Y ello es plenamente compatible con la existencia de organizaciones que ayuden a expandir el conocimiento de la verdadera realidad, también en mayúscula, porque el momento de una abrumadora conciencia universal de ese todo en mayúscula no parece todavía próximo. Y como he oído el sonido de la campana que llevamos una hora de charla, voy a concluir diciendo dos frases de Blavatsky. Dijo Blavatsky: la religión de la sabiduría fue siempre una y como última palabra posible del conocimiento humano se la conservó cuidadosamente, cosa que hicieron, como hemos dicho antes,
las escuelas de misterios. Esto lo dice en La clave de la teosofía. Y en La voz del silencio, la propia Blavatsky dice: y solo existe una vereda que conduzca al sendero. Solo al término de ella puede oírse la voz del silencio. A esa vereda estamos todos invitados y será responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias por vuestra atención.